¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Perdón que este es un intro más serio, pero el día de hoy vamos a ir a una conferencia sobre el suicidio y ya dado que es un tema serio lo vamos a hacer un poco más calmado, ¿verdad? Y hice este video, bueno, voy a hacer este video más que nada para variarle a lo que es el contenido del canal, para que pues haya más variación en el contenido, ¿verdad? Y sin más que nada, chicos, nos vemos en la sala. El objetivo de esta conferencia es presentar todo el modelo que hemos realizado desde la UNAM y que estamos viendo cómo ha ido empezando a crecer. Sin duda tiene muchas deficiencias, no nos alcanzan los recursos como a ustedes para poder atender todo lo que se deriva de las conductas asociadas al suicidio, pero parece ser que es un buen inicio y al final dejaré un espacio para escuchar sus comentarios. En donde desde la preparatoria, cuando revisamos los estudios de epidemiología psiquiátrica a nivel nacional y a nivel mundial, pues tenemos ya muy establecidas las edades del debut de un trastorno mental grave. Entonces nos enfrentamos a esta combinación entre el debut de la vida sexual, entre que en la universidad yo tengo muchos amigos que fueron a muchas fiestas, inclusive en las jardineras de la universidad, pero que ahora que yo tengo 43 casi años, muchos de mis amigos no pudieron ponerle punto final a la fiesta, no concluyeron su tesis. Definitivamente la trayectoria educativa marca la oportunidad de tener oportunidades de movilidad social y que cuando un joven llega a la universidad y la concluye, no solamente va a tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, sino que va a criar mejor a la siguiente generación. Entonces, la apuesta por la educación, aunque a veces es difícil de seguir manteniendo el discurso de que a más educación es un mejor empleo, en general. Entonces, esa es una pequeña gráfica en donde nos muestra cómo podemos tener muy claro en términos de los estudiantes de psicología que se van a insertar en entornos educativos, en entornos de salud, o ahora la norma 035 nos obliga a trabajar con las empresas, de conocer cómo un profesor en el kinder tendría que conocer qué trastornos mentales podría detectar, porque se dice que de manera general hay dos grupos de trastornos que nos preocupan, los trastornos internalizados y los trastornos externalizados. Entonces, un niño que tiene un problema conductual grave, por ejemplo, un déficit por atención con predominio hiperactivo o no, un problema, por ejemplo, del desarrollo que tenga que ver con autismo, un trastorno oposicionista y desafiante, va a dar muchos problemas en el aula porque irrumpe la dinámica y va a ser probablemente tempranamente canalizado. Pero un niño que se enfrenta a mucho estrés, que tiene un componente hereditario, que es mexicano per se y que estamos cada vez más expuestos a eventos traumáticos y que presenta sintomatología depresiva, va a ser invisible para el sistema educativo. Entonces, ¿qué nos dicen los datos a nivel internacional? Que de que un niño es adecuadamente detectado y tratado, pasan entre 8 y hasta 20 años. Una capacitación para detectar a estos niños, porque definitivamente un niño que tiene ese trastorno internalizado pasa invisible y muy probablemente se encuentre con las sustancias en la secundaria y ya sea mucho más difícil jalarlo porque la mayoría del consumo de sustancias está medicando una cuestión mental o emocional. Escuela, entonces, porque como les decía, nosotros partimos de la hipótesis de que un chavo que está deprimido o que tiene un trastorno de la ansiedad no aprende, no se organiza, no memoriza igual que un chavo que no tiene síntomas de depresión, pero tampoco un chavo que está muy preocupado, que está nervioso, que vivió un evento traumático y que además, por ejemplo, es hombre, porque en esta sociedad ser hombre es muy diferente para el asunto de la inhibición emocional que ser mujer, donde hay más espacios. ¿Qué nos dice la encuesta que a mí más me gusta? Yo tuve la suerte de que la profesora Medina Mora durante el doctorado nos platicaba sobre la experiencia que tuvieron en este, que es uno de los mejores estudios porque contrataron una agencia de investigación de mercados para poder realmente hacer una encuesta que mida con certeza y que fotografiara cómo estaba México en ese entonces, y entonces esta encuesta realmente representa porque calcularon cuántos municipios y cuántas familias había que encuestar, y entonces encontramos que de los trastornos más prevalentes en México, 10 de ellos aproximadamente, la edad de inicio viene en la primer columna, pero en promedio debutan entre las
preparatoria y la universidad. Para llegar a la universidad, que dejan a su familia, dejan a su pareja, dejan su red de apoyo social, a sus amigos, su forma de alimentarse, su cama. Ese factor estresante, más, por ejemplo, una cuestión de violencia en la escuela, de acoso, el maltrato por parte de un profesor, una fiesta donde haya mucho alcohol y ocurre una cuestión de abuso sexual, por ejemplo, puede ser el factor que desencadene el debut de un trastorno mental grave o tarda más tiempo en dar los mismos resultados que el que no está deprimido. Entonces, estamos obligados desde las universidades a que cuando llegan nuestros alumnos a darles todo un plan curricular, pero también cuidar de su salud física y de su salud mental, porque el discurso es que no hay salud si no hay salud mental. Entonces, pues nos preocupan especialmente los trastornos del estado del ánimo, que son el 80% de los casos de muertes por suicidio, son por depresión, pero también tenemos un grupo de estudiantes que un trastorno de la ansiedad que de manera crónica no ha sido tratado, muchas de las veces presenta comorbilidad con una cuestión depresiva y puede terminar en suicidio. En esta gráfica podemos observar cómo, yo les decía, voy a tratar de verlo por acá, que el alcohol es un problema muy importante y que a veces está enmascarando un problema más grave. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero intenta representar cómo el consumo de alcohol, el pico más importante es en la universidad y cuando los chavos tienen recursos para pagarlo, pero después vienen en los 30 y en los 40, pues como les decía, los chavos que no logran ponerle fin a la fiesta y que desarrollan una dependencia al alcohol. Entonces, si ya sabemos los investigadores estos datos, entonces podemos hacer prevenciones universales, estamos obligados, pero tendríamos que atenderlo urgente porque tenemos muy pocos recursos, poco personal. Y ese es más o menos el retrato de nuestros jóvenes. No por innovadores, sino justo por la problemática tan grave que empezamos a encontrar. Hace 4 años tuvimos que contratar una psiquiatra para que atendiera a nuestros estudiantes, porque la FES Iztacala tiene carreras de salud, entonces tenemos a los estudiantes de medicina, los estudiantes de optometría, que el 80% de ellos querían estudiar medicina, pero les asignaron la carrera de optometría. Los estudiantes de odontología, que el 30% de ellos querían ser estudiantes de medicina. Entonces tenemos un perfil en donde son los estudiantes de más alto promedio del país, que querían ciudad universitaria, y fueron a Iztacala, y que conocen, tienen el equipo de sutura, conocen más o menos las dosis de los medicamentos y tienen intentos de alta letalidad. Además de que desafortunadamente la carrera de medicina implica que son jóvenes que muchas de las veces son universitarios de primera generación, donde tienen altas expectativas ellos y sus familias, y nos comentan. Entonces, si revisamos las cifras de abandono escolar, la mayoría de los estudiantes, cuando les decía yo, en octubre es cuando más abandonan, lo que nos dicen es que abandonan por problemas económicos. Pero qué casualidad que hay una cuestión bidireccional en donde se dice que a un nivel socioeconómico más bajo hay mayor prevalencia de un problema de salud mental, porque definitivamente la vida se ve mucho más optimista desde Holanda, desde Suecia, que desde Ecatepec o desde Naucalpan, que es de donde yo vivo, y porque definitivamente tienes menos accesos a servicios de salud básicos, a educación, a empleo. Entonces tenemos un grupo de estudiantes que tienen alto riesgo de ideación suicida porque tienen bajo promedio, pero también tenemos este otro grupo de estudiantes que tienen muchos intentos suicidas en el periodo de exámenes extraordinarios, porque para un estudiante de medicina, aunque para nosotros nos parezca que no son problemas muy graves, para él sí es el fin del mundo o cambia de manera muy importante no solamente ser un médico general, sino lograr ser un médico que tiene una especialidad. Entonces, bueno, ¿qué sabemos? Que yo he estado hablando un poco sobre la universidad, pero también las cifras que reporta el INEGI nos dicen que, y Corina Benjet en el Instituto Nacional de Psiquiatría nos dicen que en promedio en México el primer intento suicida ocurre a los 14 años. Entonces tendríamos no solamente que capacitar a los universitarios que van a trabajar con los jóvenes, sino acercarnos a los docentes y a los jóvenes que están en el bachillerato, porque ellos son los que van a abandonar, más de la mitad abandona la escuela media superior, y que también
también ellos empiezan a tener conductas, por ejemplo, como las autolesiones no suicidas, que podríamos detectar tempranamente. A nuestra casa con la preocupación de si el chavo va a regresar, si va a abandonar la escuela. Todos queremos ser una figura de rescate, pero no nos da la vida, tenemos muchos grupos con muchas horas. Entonces también hay que pensar en el cuidado de los profesores, y diría entonces esta gráfica que un grupo de estudiantes y también de profesores tienen lo que se llamaría salud mental, son felices. Un grupo está intentando afrontar, la barrita que sigue tiene que ver con los que están luchando, y también tenemos un grupo que se dice que es entre el 20 y el 30%, y eso de los que se atreven a contestar cuando les hacemos un instrumento, porque ya sabemos que hay un factor de deseabilidad social que podría estar otra vez subestimando, porque nosotros nos encontramos que particularmente, desafortunadamente, los estudiantes de medicina son los que tienen actitudes menos positivas hacia la salud mental y que nos lo dicen. Por ejemplo, un chavo que acudió con nosotros nos decía, mire doctora, si yo en mi consultorio le digo a todos los pacientes que yo soy gay, voy a tener la mitad o menos de pacientes que mi vecino que no dice que es gay. Entonces, esos chavos también, porque desafortunadamente a veces como maestros, como que a veces parece que la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología están peleadas porque el psicólogo dice que no existe el autismo y que las vacunas no existen, y el psiquiatra dice que los psicólogos no sirven para hacer terapia. Y entonces esos conflictos entre las disciplinas provocan que sabemos que un grupo de estudiantes no la está pasando bien, pero de los que se atreven a decir sí he pensado en el suicidio, traigo 1, 2 o 3 o 4. Nosotros hemos visto chavos que traen hasta 6 y 9 intentos suicidas el primer día de clases. O sea, no ha hecho nada la universidad todavía, no los ha violentado, no se han estresado aparentemente. Son un grupo al que tendríamos que estar atendiendo. Entonces, pues ante esta responsabilidad que tienen las universidades de desarrollar intervenciones apropiadas para resolver las necesidades de salud mental de los estudiantes, en el año 2013 la doctora Lourdes Eguiluz Romo, otra vez no por innovadores, sino porque un joven de la carrera de odontología intenta suicidarse en el campus, y es otro profesor de odontología el que dice tenemos que hacer algo, se crea esta estrategia. Afortunadamente ahora tenemos 14 estrategias para los jóvenes, en donde tenemos salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, rezago académico, nutrición, consumo de sustancias, estrés. Entonces tenemos 13 o 14 estrategias, y una de ellas es este programa que se llama Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Entonces hemos desde esta estrategia intentado ir creando algunas intervenciones para cada una de los niveles de esta pirámide, en donde estaríamos obligados, porque además no nos alcanza la infraestructura, yo les decía, a hacer prevenciones universales, en donde capacitamos a todos los estudiantes y a los funcionarios. Ahorita les voy a platicar un poquito más. Tratamos de hacer identificación temprana de algunos estudiantes que, les decía yo, llegan con antecedentes hereditarios, que ya traen cuestiones de salud mental que tendremos que atender. ¿Tengo que parar o así? Como guste. Yo le quería preguntar sobre, ahorita está hablando de lo del suicidio, y comentó más o menos del aspecto de si el papá muere o la mamá muere. Y yo conozco un familiar, bueno, tengo un amigo que su hermano, su mamá se fue, y como no les avisó, el niño dejó la escuela. Y me gustó mucho su programa de Guardianes y quería ver si pues también podía entrar en ese aspecto yo, a ayudar al niño, pues a ayudarlo a que no deje sus estudios, pues, y tratar de orientarlo para que continúe con sus estudios. Y quería saber qué opinaba usted de ese aspecto. Pues mira, muchas gracias por la pregunta. Cada uno de ustedes, yo siempre les digo que tengo una charla de Guardianes en el canal de YouTube breve que dura 35 minutos. La verdad es que nuestra producción es muy chafa, no tenemos iluminación, nada. O sea, nada más pusimos ahí la cámara. Tenemos también el curso de Guardianes extenso que dura 1 hora y media. Hicimos materiales en donde tú puedes tener un acordeón de todo lo que tienes que decir cuando vayas a dar la conferencia, y tenemos una lista de las frases a las que hay que estar atentos. Y como dices, el suicidio muchas de las veces empieza a construir desde
muchos años atrás. Tenemos chavos que nos dicen, yo desde los 8 años empecé a guardar pastillas porque yo sabía que un día las iba a usar. Entonces, pues, ¿qué diría el modelo de la terapia cognitiva? Es que cuando tú tienes un evento altamente estresante, se sacude o se confunden estas creencias centrales, ¿no? La visión de ti mismo, del futuro y de los demás. Entonces, cada uno de nosotros puede ser esa figura que le diga, a ver, no te me confundas, ¿no? El que se haya ido tu mamá no quiere decir que no te quiere, que no seas valioso, que el futuro se ve pesimista, que las demás gentes en general te abandonan, ¿no? Entonces, pues un poco eso es el resumen de lo que hacemos en la psicoterapia, ¿no? Hay un autor en Estados Unidos que habla de cuando alguien piensa en el suicidio, es como en el teléfono que se mete el modo avión, se mete el modo suicidio, en donde esta capacidad que tenemos todos y que los mexicanos somos especialmente resilientes para resolver problemas, es como el diafragma de la cámara que se cierra y solamente vemos el suicidio como la única posibilidad, porque se nos activa, otro autor dice que se nos activan 3 cosas, ¿no? La desesperanza, la sobrecarga y la no pertenencia. Entonces, pues cada uno de ustedes puede ser un guardián. Justo ayer subí los materiales, nos pueden mandar, yo soy la que reviso el Facebook, porque pues a mí nunca me llegaban antes cartas de toda la República de Latinoamérica, nos llegan cartas de papás que están revisándole el teléfono en la noche a los hijos y me mandan las fotos de pantalla y me dicen esto que me ayude porque estoy viendo estas cosas. Entonces, cada uno de ustedes en realidad ya es un guardián. Lo que ocurre, no sé si a ustedes les pasó, mis papás no fueron a la universidad. Entonces, desde que entramos a la universidad ya somos un referente en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestra familia. Nos empiezan a preguntar muchísimas cosas porque creen que como somos psicólogos o somos docentes sabemos mucho y ahí como podemos vamos contestando porque tienen altas expectativas, ¿no? De lo que representa la universidad. Entonces, en realidad cada uno de ustedes ya cuida como puede, pero cuando vean estas conferencias y nosotros ahora lo que les ofrecemos es que si ustedes quieren ser guardianes, les damos las diapositivas, les damos los formatos, ustedes practican la conferencia, nos mandan un audio por WhatsApp y yo lo escucho mientras hago ejercicio en la mañana, ahí los escucho y les mando su retroalimentación y le digo, a ver, esto no se dice así, esto se dice así, ten cuidado con esto, ten cuidado con otro. Lo único que les pedimos es que ustedes quieren ser guardianes, no pueden cobrar porque tiene que ser un trabajo voluntario, tienen que nada más decir lo que dice las diapositivas, los datos están basados en lo que dicen en los artículos, ¿no? No pueden inventar cosas exóticas, no pueden hacer un negocio para jalarse a sus pacientes, tenemos la obligación institucional de referirlos a los centros de salud o a una cuestión pública preferentemente especializada, pero sí, tú ya eres un guardián, pero puedes ser un mejor guardián porque tienes más información y yo creo que...